Gracias te damos, Señor, en este día, Señor, por la bendición de estar aquí, Señor, otro día más, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, venir aquí a este lugar, Señor, a gozarnos, Señor, en tu nombre, Padre, que en esta noche, primeramente, antes de recibir la palabra, que esta palabra salga, Señor, que seas tú a través del Espíritu Santo, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, que seas tú cambiando, Señor, cada mente, cada corazón, Señor, y preparándolos para que estén receptivos, Señor, para recibirla, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por todos los que se encuentran aquí en este día, Padre, porque me demuestran a través, Señor, de sus gestos, Señor, que son valientes, Señor, y que tienen deseos y anhelos, Señor, de recibir cada día más de ti, Padre. Te pido, Señor, que tú sobre ellos, sobre sus vidas, Señor, derrames, Señor, bendiciones, Señor, que sobreabunden, Padre. Que abra, Señor, los cielos, Señor, para que sus hogares, Señor, tengan, Señor, todo lo que ellos necesitan, Señor, que todo lo que te pidan con su corazón, Señor, tú se los concedas, Padre. De igual manera, Señor, te pido por los que no han llegado, Padre, que a lo mejor están tarde, Padres, o que no pueden venir en este día, que seas tú, Señor, trabajando en ellos, Señor, mostrándoles, Señor, el amor inmenso que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor, dándole a través de tu palabra, Señor, sabiduría, Señor, para que ellos entiendan, Señor, que el estar aquí, Señor, es gozo, Señor, que el estar aquí, Señor, es ganar, Señor, en tu nombre, Padre, porque adquirimos sabiduría cada vez que nos unimos, Señor, como hermanos, Señor, y nos ponemos unánimes, Señor, en un mismo sentir, Señor. Gracias te damos, Padre, otra vez, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada matrimonio, por cada pareja, Señor, por cada niño, por cada joven, Señor, por cada adulto, por cada viuda, Señor. Que seas tú, Señor, trabajando en cada uno de nosotros, Señor, guiándonos, Señor, siendo nuestra luz, Señor, en todo tiempo, Padre. Pero te pido, Señor, que tú unjas, Señor, nuestras cabezas, Señor, con aceite, Señor, para nosotros saber, Señor, y entender, Señor, el propósito tuyo, Señor, y tus planes, Padre. Te pido que en esta noche, Señor, seas tú glorificado en todo lo que hagamos, Señor, que sea esta palabra, Señor, que va a dar aquí en el día de hoy, Señor, primeramente para que me enseñe a mí, Señor, y después para tu pueblo, Señor, que está aquí hambriento, Señor, de recibir en esta noche, Padre. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos en este día, Señor, y te entregamos todo nuestro ser, Señor, que seas tú dirigiendo a través del Espíritu Santo, Señor, todo lo que hemos de hacer en esta noche, Señor, y que sea tu palabra, Señor, que medite en nosotros de día y de noche, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos todo. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Gracias otra vez le doy a cada uno de ustedes, hermanos, porque de verdad que es un gozo. Es un agrado de verlos, que sacan de su tiempo, que hacen el esfuerzo por estar aquí. Muchas veces queremos estar en nuestros hogares, disfrutando de una televisión, disfrutando de una cama, disfrutando lo mejor de nuestros hijos, pero más importante la palabra del Señor. Y gracias le damos a Él por eso, que nos permite hacerlo. Tantas personas en el mundo desearían hacer lo que nosotros estamos haciendo esta noche. Muchos son perseguidos y los vemos día tras día, hermano. Son perseguidos en todo tiempo y en todos lugares, porque no tienen un lugar donde ellos poder estar y hacerlo libremente como lo hacemos nosotros. Así que nosotros somos más que herederos de tantas cosas que el Señor nos da. Hoy vamos a leer el de Primera de Timoteo, capítulo 1, 8 al 17, versículo 8 al 17. Todos los que no tengan Biblia, por favor, que le dejen saber al hermano José, a los diáconos, por favor, ellos le entregarán una. También les quiero dejar saber, hermano, que mañana es un día de gozo, mañana es vigilia. Mañana viernes nos vamos a gozar en el nombre del Señor. Así que aunque estén cansados, díganle el cansancio: Señor, voy a estar ahí el día de mañana, voy a estar firme, porque yo quiero más de ti, Señor. Cada día quiero recibirte, quiero que tú estés en mí, vivas en mí de acuerdo como tú te muevas en mi vida, Señor. Ayúdame para ser un ejemplo para otros hermanos, para exhortarles, para invitarles, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra en lo que nosotros hagamos. También el día de mañana, hermanos, recordándole que no va a haber el servicio de el discipulado, también por lo mismo la vigilia que tenemos el día de mañana. Así que, hermanos, espero que cada uno de ustedes esté preparado en el día de hoy para recibir este mensaje. Que la gloria y la honra sea para el Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 17. Pero antes de comenzar a leer, quiero hacerle una pequeña introducción. En el libro de Timoteo, primeramente el que escribió esta epístola es el apóstol San Pablo. Y el apóstol San Pablo tiene ciertas características que ya nosotros hemos escuchado muchas veces. El apóstol San Pablo, o Pablo, como es conocido, pero su nombre en hebreo
no era Pablo, era Saulo de Tarso. ¿Y Saulo de Tarso por qué? Tarso es la región donde él habitaba, la ciudad donde él estaba. Y por eso es que se llamaba Saulo de Tarso. Pero más adelante vamos a ver que su nombre cambia de Saulo a Pablo. Fue un hombre de una posición en su familia más o menos buena, un hombre pudiente, vamos a decir, en esos tiempos, un hombre bien instruido, un hombre bien preparado. O sea que no fue cualquier persona que el Señor escogió como apóstol. Porque una de las características que él tiene, el apóstol Pablo, que estudió en las escuelas judaicas y estudió con uno de los mejores rabinos, Gamaliel, de esos tiempos. No todo el mundo tenía el privilegio de ir a una escuela como esa, estudiar e instruirse como hizo el apóstol Pablo. Además de eso, era bueno en los idiomas. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. O sea, que otra vez era una persona bien instruida, una persona bien preparada y capacitada. Pero el Señor siempre con sus planes sabe Él cómo trabaja y a quién Él va a usar para hacer el trabajo de llevar la palabra. Ahora sí, con esto mismo dicho, vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 8 al 17 de la primera Timoteo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Ahora, esta palabrita patricidas, a lo mejor muchos de ustedes la conocen, a lo mejor otros no la conocen. Por eso que es bueno que cada vez que nosotros también leemos la palabra, es bueno investigar cuál es el significado de las palabras. Patricida, el significado que mata a un pariente próximo, especialmente al padre o a la madre. Así que ya sabemos cuál es el significado de patricida. Y matricida, persona que mata a su madre. Ok, dice, parricida y matricidas para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, los pérjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ese es el apóstol Pablo hablando acerca de él, porque a él el Señor le encomendó el evangelio. Dice él, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y cada uno de ustedes que está aquí en esta noche también ha sido fortalecido por la palabra del Señor. Habiendo yo sido antes, dice el apóstol Pablo, blasfemo, que es una persona que maldice, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Aquí vemos que el apóstol Pablo, a pesar de que era una persona que era capacitada, una persona que era instruida, él dice que por la misericordia grande del Señor, lo que él hizo por ignorancia e incredulidad, el Señor lo perdonó y lo usó para llevar su palabra. Pero dice también, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Y eso lo hemos visto cada uno de nosotros y lo hemos escuchado infinidad de veces, cada vez que escuchamos que se nos habla del sacrificio de la cruz del Calvario. De esa misma forma el Señor se ha derramado grandemente en nuestras vidas por el amor inmenso que nos tiene a cada uno de nosotros, de igual manera que lo hizo con Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Hermanos, quiero que pongan atención a este versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él refiriéndose a él como persona, primero, Pablo.
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, Él primero, toda su clemencia. ¿Y qué es lo que es la palabra clemencia? Es compasión de igual manera. Un ejemplo que les voy a dar, dice, por ejemplo, de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea que el Señor usó a Pablo o a Saulo de Tarso con un propósito específico en la vida. Uno, de traer el Evangelio no solamente a los judíos y a los griegos, pero también a cada uno de nosotros, los gentiles. Y el Señor usó la capacidad intelectual que tenía Pablo para escribir, inspirarle los libros, pero usando también los idiomas que él podía viajar y llevar el Evangelio a tantas distintas regiones. En ese tiempo él viajó mucho por Asia Menor, llevando la palabra, instruyendo en el nombre del Señor. Y dice en el 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio, Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que la palabra es bien clara en lo que siempre nos dice, la palabra es bien clara en cómo habla, de que cada cosa que nosotros hagamos es para glorificar al Señor en todo, hermanos. No es para nosotros, es para el Señor. Y vamos a ver que en este capítulo primero de esta epístola, Pablo presenta la grandeza del Pablo presenta la grandeza de la misericordia divina por el hecho de haber sido él perdonado a pesar de haber sido un blasfemo y perseguidor. Si en él sobremundó la misericordia divina, evidente que es la misma para todos en el día de hoy. De esa misma manera, hermanos, por eso le estaba leyendo esto, porque de esa misma manera que esa misericordia abundó sobre la vida de Pablo, que era una persona el cual persiguió a los cristianos, de esa misma manera el Señor abunda sobre nosotros en misericordias. Y Él lo que quiere es que cada uno de nosotros sigamos adelante creyéndole a Él, siendo fiel, reconociéndolo a Él en todo momento y en todo lo que hemos de hacer, hermanos. Pero Señor, también reconocemos cada uno de nosotros que Él tiene siempre en todas las cosas un plan divino. Ahora, ¿por qué yo le dije que quería que se recordaran en el 15 que dice que es palabra fiel, ¿cierto? Primeramente nos está hablando aquí que es una palabra fiel, y ya lo hemos visto infinidad de veces que se han traído mensajes referentes a la palabra. Cuando el Señor dice que es palabra fiel, Él nunca va a mentir en lo que Él dice o en lo que Él ha hecho. Cuando Él te dice a ti, tú eres más que vencedor, es porque su palabra lo indica, que tú eres más que vencedor, aunque te demuestren las situaciones lo contrario. Pero la palabra nunca se puede mentir ella misma. Ni el Señor puede mentir en la forma como Él trabaja, ni dice las cosas. Dice, el significado de la palabra fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y la distancia de las circunstancias. O sea que todo lo que está escrito aquí, en este libro, es fiel. Porque fue inspirado primeramente por el Señor para cada uno de nosotros. Es la herramienta que en el día de hoy nosotros también, igual que los apóstoles, tenemos para nosotros seguir la lucha diaria, hermanos. Y cuando la palabra te dice que es fiel, te lo va a demostrar en distintas formas y en muchas formas te lo va a hablar y te lo va a indicar que es fiel. Nunca va a cambiar, nunca va a variar, siempre va a estar ahí porque esa palabra te dice que es fiel. La palabra fiel también la encontramos en 1 de Timoteo 3:1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Cuando leí esta parte, que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Muchas veces anhelamos cosas en nuestras vidas y una de ellas a veces es ser obispo o un sacerdote. Pero también de igual manera cada uno de ustedes, aunque no esté parado en un púlpito y esté llevando la palabra, es sacerdote de igual manera, es obispo. ¿Por qué? Porque usted es el sacerdote de su casa. El Señor a usted le puso un trabajo bien importante en su casa, en su hogar. Usted es la cabeza, como
el Señor, como Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de nosotros. Pero nosotros los varones somos la cabeza en nuestros hogares. Con esto mismo dicho, hermano, no quiero decir que vamos a maltratar a nuestras esposas. Por el contrario, si nosotros seguimos los ejemplos y la palabra fiel que el Señor nos ha dado, debemos ser un ejemplo igual que Cristo. Cristo fue fiel en la forma cuando Él vino aquí, de acuerdo a las profecías que se dieron anteriormente. La profecía es la palabra del Señor. La profecía siempre ha sido fiel. Lo que la profecía siempre nos ha dicho, se ha cumplido. Y lo vemos hoy en día también. La profecía hoy en día está sucediendo, está pasando. Vemos tantas cosas, escuchamos tantas cosas y vemos las noticias muchas veces y no le ponemos atención. Pero si de verdad le ponemos atención a las cosas, nos damos cuenta que muchas cosas que la palabra fiel nos ha hablado y nos ha dicho y que está escrita, se están manifestando hoy en día, una detrás de otra. Pero estamos tan encerrados en las cosas del mundo que muchas veces estamos ciegos y las dejamos pasar por alto. Y no nos damos cuenta del trabajo de la palabra. Dejamos que la vida nos lleve en una rutina con los hijos, con el hogar, con los trabajos. Pero nosotros no estamos siendo fieles. La palabra es fiel, pero nosotros no estamos siendo fieles. Porque no nos tomamos el tiempo muchas veces de coger la Biblia o la palabra, de leerla solamente por media hora. Porque estamos ocupados. Porque es más importante la tarea que tienen que hacer nuestros hijos. Porque es más importante que tengo que limpiar la casa. Porque es más importante que tengo que atender a mi marido. O porque es más importante que tengo que darle a mi esposa el momento que ella necesita. Pero más sin embargo la palabra siempre se mantiene fiel. ¿Quién es el que te lleva a ti de la mano todos los días, día tras día, desde el momento que tú te levantas, desde el momento que tú abres tus ojos? Tu Señor. Y Él te lo ha dicho, yo estaré contigo, al igual que se lo dijo en el Antiguo Testamento a muchos. Yo estaré contigo, te llevaré a los lugares donde tú tienes que ir. Estaré en medio tuyo, lucharé por ti. Eso es una promesa del Señor. Y la palabra es fiel. Por eso es que es importante reconocer las cosas del Señor y no las cosas del mundo. Si la palabra te dice que es fiel y te dice que tú eres más que vencedor y que por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, tú eres sano, ¿cómo tú no lo vas a creer? Amén. El Señor dice que Él va a estar en medio de ti, no importa la situación que venga a tu vida. Eso quiere decir que Él te está diciendo, yo soy fiel, yo estoy aquí, yo soy el que te defiendo. No hay nadie fuera de mí, no hay nada. Pero tenemos que estar atentos a la palabra. Tenemos que buscar de Él, como dice la palabra, en espíritu y en verdad en todo momento. Hermano, yo sé que conocemos de la palabra y que queremos más del Señor, pero todavía tenemos que poner más esfuerzo. ¿Por qué usó el Señor el apóstol Pablo para llevar el Evangelio? No solamente porque era un hombre instruido, pero también para que fuera ejemplo de lo que él había sido anteriormente, para que las personas vieran a ese hombre, a ese varón, de cómo ultrajó, maltrató a los seres humanos. Pero de la misma forma, él cogió, lo levantó. Pablo tuvo que pasar por muchas pruebas. Pablo, para aquellos que conocen, Pablo iba en camino para Damasco cuando el Señor se le apareció. Se apareció en una forma de una luz resplandeciente. Pablo se cayó del caballo y el Señor le dijo que por qué lo estaba persiguiendo a él. Pablo se quedó abismado, pero también Pablo perdió la visión en ese tiempo. Y Pablo tuvo que pasar por un proceso de moldearlo el Señor, de limpiarlo, de trabajar con Él, para poderlo usar después. De igual manera, como nos dice la palabra a nosotros, que es fiel, yo creo que es fiel. No sé ustedes, hermanos. Si están de acuerdo, denle un amén al Señor. Yo no creo que estamos aquí solamente para quedarnos callados. Estamos aquí para agradecerle al Señor, darle un amén. Gloria a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por esa palabra fiel en este día, Padre. Pero también vemos en 1 de Timoteo 4:9 que nos dice y nos vuelve a recalcar otra vez, dice, palabra fiel es esta
y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel es esta y digna de ser recibidas por todos. Él no dijo, este es el grupo que yo quiero, mi grupo escogido es solamente la palabra fiel y digna para él. No, dice aquí que es digna para recibir por todos. Eso quiere decir el mundo completo. Él no hizo excepción ninguna de su palabra. Él quiere que todas las personas, hasta el más ateo, se convierta y venga a los pies de Él. Gloria a Dios. ¿Por qué esta palabra es digna de ser recibida? Me preguntaba yo. ¿Por qué será la palabra digna de ser recibida? Porque ninguno de nosotros, en la capacidad de ser humanos, si no es ser por el sacrificio de la cruz, hubiéramos podido recibir ese plan de salvación y ese amor tan grande que el Señor dio por cada uno de nosotros. Solamente porque el Señor se compadeció de cada uno de nosotros. Solamente porque el Señor le plació a Él de venir a este mundo y de ayudarnos a cada uno de nosotros para recibir primeramente la palabra, ser cambiados y transformados y hoy servirle al Señor. Pero también en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, y es muy importante que sepan por qué muchas veces la misma cosa se repite en un versículo, a lo mejor en el Nuevo Testamento, o viene del Viejo Testamento y se repite para el Nuevo Testamento. Porque la repetición, si cada uno de nosotros hemos visto, es una forma de enseñanza. Si vemos y vamos cada uno de nosotros cuando éramos niños, la forma que nosotros se nos enseñaba era en forma de repetición. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. ¿Por qué? Porque la mente va captando lo que se nos está diciendo. Y por eso es que la palabra también, la palabra que es fiel, muchas veces se repite de un versículo a otro o del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibirla y llevarla siempre con nosotros. Dice la palabra en 2 de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta, y se vuelve a repetir, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Eso quiere decir que cada uno de nosotros en un tiempo estuvimos muertos. Y eso lo escuchamos el día domingo y lo hemos escuchado infinidad de veces, porque cuando estábamos en el pecado y cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en la inmundicia, cada uno de nosotros era muerto por el pecado, éramos muertos por las cosas que hacíamos, que hoy le damos la gloria al Señor, que ya no hacemos más. Y gracias al Señor que hoy vivimos y vivimos por la gloria del Señor. Y vivimos hoy, ¿por qué? Porque el Señor se ha encargado y se ha puesto el trabajo de guiarnos a cada uno de nosotros diariamente. Y como dice la palabra, de ser fiel, de estar con cada uno de nosotros, diciéndote todos los días a ti y a mí, hijo, aquí estoy, o hija, mi mano, agárrate de ella, yo soy tu luz, yo soy tu baluarte, yo soy tu fortaleza, yo soy quien te guía en todo momento. No tengas temor, porque yo soy tu Dios, el Todopoderoso. Les voy a invitar, hermano, que vayamos al libro de Tito. Tito 3:8. Y es muy importante que sepamos movernos y manejarnos con la palabra. Porque de igual manera, nosotros no sabemos cuándo se nos puede presentar una persona que supuestamente por su forma de hablar y su teología, lo ponemos como lo mejor. Pero no nos podemos dejar engañar, por eso es importante que esta palabra fiel también cada uno de nosotros la aprenda, hermano, y la lleve consigo. Tito 3:8 dice la palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de sus buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Por qué nos dice que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras? Porque las buenas obras es el fruto que cada uno de nosotros da de acuerdo a la enseñanza
y que tenemos, que hemos recibido la enseñanza de la palabra que nos dice que sigue siendo fiel y se va a mantener fiel hasta que el Señor venga, y después que el Señor venga va a ser la palabra fiel. Nunca va a cambiar, nunca va a dejar de ser fiel. Y por eso es bueno que nosotros también, al igual que Pablo, seamos de buenos frutos, porque dice que por los frutos nos vamos a dar a conocer cada uno de nosotros. Y si nosotros damos buenos frutos, nuestros hijos van a dar buenos frutos. Los hijos de ellos van a dar buenos frutos. No queremos ser como árbol que no dé buen fruto y ser cortado y tirado al fuego. Por el contrario, si seguimos la palabra fiel, que nos instruye, que nos insta, que nos invita en todo momento, vamos a crecer como ese árbol frondoso, que vamos a ver frutos, hermanos, que ni nosotros mismos nos podemos imaginar en nuestras vidas. Pero tenemos también de igual manera nosotros que ser fiel. ¿Y cómo nosotros vamos a ser fiel? Otra vez les invito y les digo que yendo a la palabra, instruyéndonos en la palabra, porque es la forma que cada uno de nosotros va a crecer para dar ese fruto que el Señor quiere. El venir aquí y sentarse no nos va a hacer a nosotros dar frutos. El venir aquí y escuchar la palabra y yo decir ahora que la palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Si no la ponemos en práctica, hermano, lo único que hicimos fue escuchar, y cuando salgamos por esa puerta, el mensaje no lo recibimos. Si tú no recibes la palabra, el recibir quiere decir que tú te tienes que hacer posesión de una cosa. Si tú no te haces posesión de la palabra que es fiel, nunca la vas a recibir. Y por eso les digo, si el Señor te dijo que tú eres más que vencedor y la palabra te dice yo soy fiel, pero tú no la recibiste, no la aceptaste en tu vida, ¿cómo vas a ser un vencedor? Si no la estás creyendo, la estás poniendo como una cosa vana. Pero desde el momento que tú dices, sí, Señor, esta palabra es fiel, yo la recibo, Señor, pero no solamente la recibo, tomo posesión de ella en mi vida, me agarro de ella. Señor, la voy a usar como un instrumento útil para el día de mañana, para yo ser más que vencedor, no solamente, para ser un guerrero en el Evangelio y seguir yo adelante, Señor, luchando, Señor, contigo, porque como dijo también el apóstol Pablo, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Y cada uno de nosotros debe aprenderse esas palabras. Mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Y vamos a ver cómo esta palabra fiel va a cambiar la forma de nosotros de pensar, hermanos. Va a cambiarnos a cada uno de nosotros, y cuando nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros maridos vean los ejemplos de lo que la palabra fiel hace en nosotros, van a seguirnos. Porque el Señor nos va a poner como ejemplos para que todas las personas que nos vean quieran tener lo que nosotros tenemos. Pero primeramente, posesiónate de ella, recíbela en el día de hoy y dile al Señor, gloria te doy a ti, Señor, porque me das el privilegio de ir a recibir tu palabra. También esta palabra fiel ocurre en el libro de Apocalipsis. Les voy a invitar, hermano, que vayamos al libro de Apocalipsis 21:5. Yo sé que el Señor está hablando a este grupo que se encuentra aquí en esta noche, a cada uno de nosotros, porque yo sé que esta palabra que les he dicho que es fiel y que hemos leído, no por lo que yo he dicho, sino por lo que está escrito en ella, nos va a ayudar a cada uno de nosotros para posesionarnos y poner nuestras vidas en un nivel distinto, hermano. Apocalipsis 21:5. Y dice la palabra en el nombre del Señor. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Otra vez el Señor está confirmando a través de la palabra, no solamente que la palabra es fiel, pero que Él es fiel. Él es el único que se mantiene fiel. Él es el único que es leal a ti, a mí y a todas las personas que reciban el Santo Evangelio, que es la palabra del Señor. Por eso es que dice que es fiel y digna de recibir. Pero otra vez recalco, iglesia, que tenemos que hacernos posesión
de recibir la palabra del Señor. Dice, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y en tu vida ha hecho todas las cosas nuevas. Porque desde el momento que tú lo recibiste como Señor tuyo en tu vida, Él te cambió y todavía te sigue puliendo. Sigue haciéndote cada día más nuevo. Si tú crees que el oro es precioso, tú eres más precioso que el oro en los ojos del Señor. El Señor no tiene valor por las cosas que Él mismo creó. Él mismo las creó, el oro y la plata y todo el mundo. Pero tú tienes más valor para Él que ninguna de esas cosas. Porque todas esas cosas son materiales. Tú eres una posesión del Señor. Una posesión valiosa. Así que no te dejes engañar. No dejes que nadie venga a ti y te diga que tú no vales nada. Eso es mentira del enemigo. El Señor te dice que tú vales, que sí. Solamente esfuérzate y sé valiente, como le dijo a Josué. Sigue adelante, creyéndole a Él y creyéndole a su palabra fiel. ¿Cuántos están gozando en esta noche, hermano, por esta palabra? Pero también les voy a invitar ahora que vayamos a Apocalipsis de nuevo, 22:6. Apocalipsis 22:6. Y dice la palabra también, la venida de Cristo está cerca. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado sus ángeles para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y eso el Señor ya no nos está mostrando en el día de hoy, porque estamos viendo acontecimientos que están sucediendo en este mundo, que es la palabra del Señor, que es la profecía que nos dice aquí. Estamos en momentos, yo diría, y perdón Señor si estoy equivocado, porque esta es mi analogía. Yo digo que estamos cada uno de nosotros en este mundo en una etapa de preparación. Pero ¿quiénes se están preparando? Solamente aquellos que están recibiendo la palabra. Porque muchas veces hay personas que reciben o que escucharon la palabra, pero realmente no la recibieron porque no se hicieron posesión de ella. Porque no la usan, porque no reconocen que es digna. A pesar de que todas estas cosas están sucediendo, es para que nosotros, como hijos de Dios, podamos abrir nuestros ojos. Para que veamos que las señales que la palabra fiel nos dice, que habla en el libro de Apocalipsis, están sucediendo en el día de hoy. Yo estaba hablando con mi esposa en el día de ayer y le decía yo a ella, muchas veces vemos la droga y la vemos en abundancia en todas las partes del mundo. Pero pensando y analizando, la droga no es solamente un instrumento que está usando el enemigo para atar a las personas, para mantenerlas atadas en drogadicción. Pero también es una plaga. Es una plaga que ha usado, como sucedió en el Antiguo Testamento, que el enemigo está usando en el día de hoy para engañar a las personas, mantenerlas engañadas y que no tengan vida eterna. Que se pierdan, porque eso es lo que Él quiere. Pero el Señor nos dice en la palabra lo contrario. Él no quiere que ninguna de nosotros, que ninguna persona se pierda, porque Él no vino a juzgar, Él vino a salvar. Y esa es la palabra fiel del Señor. Si hoy tú tienes la salvación, dale gracias al Señor. Glorifica su nombre. Dile, Señor, te doy gracias porque alguien se tomó un día el trabajo, se posesionó por esa palabra fiel y me trajo la palabra a mí, para que yo la recibiera y me viniera a postrar ante tus pies y te hiciera hoy en día mi Señor, mi amo y el todo en mi vida. Esta expresión señala que la veracidad de la palabra de Dios, y les voy a invitar, hermano, a que vayamos al libro de Isaías 48 para ver la veracidad de la palabra de Dios. Isaías 48.
Y es otra manera como el Señor nos muestra lo fiel que Él es y su palabra. Dice en el libro de Isaías 48, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. ¿Qué nos está diciendo la palabra ahí? Aunque las flores, aunque el mundo pase y todas las cosas pasen, la palabra permanecerá siempre y permanecerá fiel. Nunca va a variar de ninguna forma, hermano. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que estar atento. Muchas iglesias en el día de hoy, no nombrando ningunas, la palabra que se da no es una palabra buena, no es una palabra que está escrita de acuerdo como está aquí en la Biblia. Muchos están llevando la palabra cambiada, tergiversada, quitándole un punto y una coma, y eso no se puede hacer, hermanos. Eso es algo que no se puede hacer porque va contra el Señor. La palabra nos dice que no podemos cambiar ni un punto, ni una coma, ni una tilde. Que la tenemos que enseñar de acuerdo a como está aquí escrita. Pero muchas veces hay ciertos pasajes en la palabra que nosotros como seres humanos no queremos que se nos predique. No queremos que se nos diga. Porque los encontramos como piedra de tropiezo para nosotros. ¿El por qué yo digo esto? Porque la palabra fiel nos va a llevar a enseñarnos que nosotros somos los que estamos errados. No es la palabra. Y a través de la palabra el Señor nos va a hablar y nos va a decir, tú eres el que está errado, no es la palabra. Tú eres el que tiene que cambiar, no es la palabra. Tú eres el que tiene que ser transformado, no la palabra. Por eso es que la palabra la tenemos que llevar de acuerdo como está escrita y no podemos cambiar nada. Aunque nos guste o no nos guste, hermano. Aunque se insulte a un hermano, no importa. Es el propósito de nosotros como ministros, como obispos, como jefes de nuestros hogares, de llevar la palabra tal cual como es. Y te voy a dar un ejemplo. Tus hijos muchas veces no les gusta cuando tú les hablas. Y a lo mejor eres duro con ellos, con una palabra a lo mejor un poco fuerte, que ellos consideren fuerte, pero lo haces en amor. Y la palabra es de igual manera. Es fuerte. Y tú sientes que te ataca, pero lo hace en amor. ¿Para qué? Para enseñarnos a cada uno de nosotros. Para hacernos que nuestros ojos se abran espiritualmente y podamos ver las enseñanzas que están escritas aquí. También en Mateo 24:35 dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso es algo que escuchamos constantemente aquí en esta iglesia. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque el Señor siempre se va a mantener fiel. Y su palabra de igual manera se va a mantener de igual manera que fue escrita desde el principio de la Biblia hasta el último capítulo de la Biblia. No va a variar. Las promesas que el Señor ha puesto aquí en su palabra son para cada uno de nosotros. Somos pueblo escogido. Somos rebaño del pastor, del gran pastor, no de cualquier pastor, no del pastor que lleva una iglesia, no, del gran pastor, que es el pastor de todos los pastores. Como Él no hay nadie. Él es el único pastor y el Señor me lo puso los otros días en mi corazón. Él es el único pastor que por una oveja que se descarríe y se salga de redil, Él deja a 800, 900, 1000, 5000, 1,000,000 para ir a buscar a esa oveja descarriada. Él es el único que se da la tarea. ¿Por qué? Por el amor a cada uno de nosotros. Porque inclusive Él nos dice otra vez que Él no vino a juzgar, Él vino a salvar a todo el mundo. Él vino a que todo el mundo se arrepintiera. Él vino con un propósito del Padre, que fue para Él ser el ejemplo en el día de hoy para cada uno de nosotros.
Si nosotros usamos ese modelo, el modelo Cristo en nuestras vidas, hermanos, las cosas van a ser distintas en todos los lugares donde nosotros estemos, todos los lugares donde nosotros vayamos. Las personas van a anhelar lo que nosotros tenemos. No te van a mirar como don Julio, pero van a decir, ¿qué tiene Julio en él? Que yo no puedo entender que me hace falta a mí. Y es el Señor Jesús Cristo. Es Él. Él es el que todo lo puede hacer en nosotros, todos los cambios que hoy necesitamos. Dice la palabra que es fiel y digna de ser recibida por todos. Digna es del latín dignus. Eso es un adjetivo que es merecedor de algo y un correspondiente proporcionado al mérito y condición de alguien o de algo. Eso quiere decir que para uno poder ser digno tiene que haber una condición en nosotros primeramente. Una condición de ser bueno, una condición de ser leal, una condición de ser merecedor. Porque ninguno de nosotros, si de verdad nos ponemos a analizar, y en la carne, lo diría yo, ninguno de nosotros es merecedor del plan de salvación. Ninguno de nosotros es merecedor que el Señor haya venido y haya dado su vida en la cruz del Calvario. Pero no era el plan de Él, era el plan divino de su Padre, que lo mandó a Él, engendrado en la Virgen María. ¿Para qué? Con un propósito y un plan específico, para que cada uno de nosotros hoy nos gocemos, conozcamos de Él y tengamos vida eterna. Y la tengamos no solamente eterna, pero en abundancia. Pero también de igual forma que los mensajes solamente que se encuentran aquí en la palabra son dignos de ser escuchados, hay mensajes que no son dignos de ser escuchados, hermanos. Y algunos de nosotros los hemos escuchado en estaciones de radio, en estaciones de televisión. ¿Por qué digo que no son dignos de ser escuchados? ¿Por qué? Porque muchos hombres han cambiado y tergiversado la palabra. Y no la predican tal cual como está escrita. ¿Para qué? Con el propósito simplemente de ellos hacerse mayor que nadie. Primeramente, enaltecerse ellos sobre todas las cosas. Pero segundo, para manipular a un pueblo. Y el Señor también dice en la palabra que pereceremos por falta de conocimiento. Por eso es importante conocer la palabra. Por eso es importante que esta palabra esté en nosotros y nosotros podamos usarla en todo momento. Porque de esa forma, cuando vengan aquellos, como nos dice la palabra también, que son lobos cubiertos de oveja, no nos van a poder engañar, hermanos. Porque ya nosotros estamos instruidos en la palabra que es digna de recibir e instruirnos. Pero también la palabra de Dios es digna de toda atención. Así que pueblo de Dios, cuando estemos aquí, niños, jóvenes, adultos, no es solamente el venir y sentarse en esa banca, que dice la palabra es digna de toda atención. Cuando tú la recibes, cuando tú pones atención a esa palabra va a dar fruto en tu vida. Esa palabra te va a recalcar muchas veces cuando tú estés caminando y a lo mejor te encuentres con un hermano y esa palabra te va a saltar en la mente como una chispa y te va a venir, esto es lo que yo le tengo que decir a este hermano. Esto es lo que yo tengo que hacer en este momento. Pero la misma palabra también a lo mejor tú meditas y tú piensas y tú dices, no, yo tengo que ir hoy donde mi hermano porque me lo puso el Señor en mí. Pero a través de las palabras y el Espíritu Santo, el Señor te va a decir, hoy no es el día. Hoy no es el momento en que yo quiero que tú hables con Él. Espera en mí y yo te mostraré lo que tienes que hacer. La palabra dice que es digna de ser recibida. El verbo recibir
es del griego apodehomai. Es una palabrita muy extraña, nunca la había visto, pero es bueno también que nosotros como cristianos conozcamos. Apodehomai, que aquí se usa o significa dar bienvenidas, recibir algo o a alguien con gusto, con todo el corazón. Fíjense lo que dice, es dar bienvenidas, recibir algo o a alguien con gusto, con todo el corazón. Así que ¿cómo nosotros recibimos la palabra que se nos da en todo el momento? Con gozo, como una palabra bienvenida, con gusto. Porque si no estamos haciendo así, entonces no estamos solamente escuchando, no estamos recibiendo. Pero en Lucas 8:40, ese es un ejemplo que les voy a dar. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos la esperaban. O sea, en ese momento la multitud estaba en un nivel de anhelo que querían todavía más del Señor. Pero anteriormente, en el pasaje anterior a esto, a Lucas 8:40, sucede cuando aquella mujer tocó el manto de Jesús, la mujer del reflujo. Y nos dice la palabra que muchos médicos la trataron, pero ninguno la pudo curar. Solamente por la palabra fiel a ella tocar el manto, el Señor la sanó. Pero muchos, cuando vieron estos milagros que el Señor también estaba haciendo en esos momentos, por eso fueron gozosos, cada uno de ellos, y esperaban para recibir al Señor. Pero el libro de Hechos 2:41 también nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquellos días como 3,000 personas. Otra vez, tenemos que hacer posesión de esa palabra para nosotros poder recibir todo lo que el Señor quiere para nosotros. Si hoy en día tú quieres recibir un cambio en tu vida, si tú quieres que tu hogar sea mejor, si tú quieres que tu marido sea una persona que se maneje distinta, o tu esposa, o cualquiera sea tu anhelo, recibe en el día de hoy primeramente la palabra. Tómala, posesiónate en ella, agradécela al Señor y pídele con tu corazón tus deseos al Señor. También señala la acción de quedar en posesión de la palabra. Otra vez recalcamos lo mismo. ¿Cuándo tú te quieres posesionar de esa palabra? ¿Hoy? ¿Quieres esperar todavía un año más? ¿O a lo mejor 5? Hazte esa pregunta. Si tú quieres que tus cosas cambien, las situaciones por las cuales tú has estado pasando por muchos años, recíbela en el día de hoy. Y que sea el Señor el que se glorifique en tu vida a partir de hoy. Dice que la palabra debe ser recibida por todos. Vamos a ir a la cita de 2 de Corintios 5, 14, 15. Dice la palabra en 2 de Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por aquellos. ¿Quién murió y resucitó por ti? Cristo Jesús es el único que ha muerto y resucitado por ti y por mí en el día de hoy. Murió, venció al pecado, venció las enfermedades, venció la tribulación, venció todas las cosas por ti y por mí, por nuestro pecado, por nuestras malas conductas, por nuestros errores, por nuestras orgullo, nuestra vanidad, tantas cosas que nunca acabaríamos de decir, Señor, ¿por qué lo hiciste? Pero por amor a cada uno de nosotros, murió en la cruz del Calvario. Murió por todos.
Y en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Es cierto, hermano, ninguno de nosotros éramos merecedores de ese privilegio que tenemos en el día de hoy. Pero Señor, como hizo de acuerdo con Pablo, en su gran misericordia lo hizo con nosotros en el día de que recibimos a Él. Y hoy les quiero dejar, hermanos, con un pensamiento. Y les voy a pedir que lo apunten. Es Deuteronomio 7:9. Para que lo lean con más calma y en sus casas y en sus hogares puedan meditar en esta palabra. Deuteronomio 7:9. Se los voy a leer en el día de hoy. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esa es la palabra fiel que recibiste en el día de hoy. Gracias te damos, Señor. Y ahora les voy a pedir, hermano, que nos pongamos de pie para cerrar este día, el culto. Y les pido al Señor que esta palabra que fue impartida en el día de hoy, hermano, les invito a que mediten en ella, no en lo que yo dije, solamente en la palabra que es digna, fiel de recibir. Gracias te damos, Señor, por este día, Señor, que nos ha permitido, Señor, de estar aquí, Padre. Gracias, Señor, yo te doy por esta grace, Señor, porque demuestran, Señor, con su actitud, Señor, de venir aquí a este lugar, Señor, de que quieren, Señor, cada día ser mejor, de recibir, que te anhelan, Señor, a ti, Padre, que están sedientos de ti, Señor. Sé tú, Señor, el que supla, Señor, cada necesidad en este día, Padre, pero también, Señor, quita la sed de cada uno de nosotros, Señor. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Lávanos, Señor, y quita las manchas que todavía están dentro de nosotros, Padre. Llévanos por el camino del bien, Señor. Ilumínanos, Señor, en todo momento, Padre. Te invitamos, Señor, a que seas tú, Señor, que te encuentres, Señor, presente aquí en este lugar, Señor. Y a todos aquellos que nos pueden ver, Señor, vía internet, Padre, que este día, Señor, que esta palabra, Señor, si ellos deciden, Señor, recibirla, Señor, que así sea, Señor, pero que la gloria y la honra sean para ti, Padre. Si ellos, Señor, han recibido esta palabra, se han posesionado de ella, Padre, te doy la gloria, Señor, y la honra a ti, Señor, porque tú eres el que cambia la mente y los corazones, Señor. Te pido, Señor, otra vez, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche, Señor, por cada matrimonio, por cada niño, por cada adulto, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, y por este lugar, Señor, el Ministerio Internacional Cristo está a la puerta, Señor. Que seas tú, Padre, la cabeza de este lugar, Señor. Que seas tú siempre dirigiéndonos a cada uno de nosotros, Señor. Que nos ayude, Señor, para que los anhelos de nuestros corazones, Padre, sean concedidos a través de tu palabra, Señor. Pero primeramente que entendamos, Señor, tu propósito, Señor, y que debemos posesionarnos de ella, Señor. De meditar en ella de día y de noche, Señor, para que esta palabra, Señor, pueda concedernos los deseos de nuestros corazones, Padre. Yo te invito, Señor, a ti, Señor, en esta noche, Señor, a que seas tú, Señor, al que mora aquí en este lugar, en cada mente, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Que seas tú el que mora en nuestros corazones, Señor, y habite de ahora en adelante, Padre, para seguirte a ti y no seguir a hombres, Señor, para darte a ti toda la gloria y la honra, Señor, en todo lo que hacemos siempre, Señor. Te doy gracias, Señor, por este servicio, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de reunirnos, Señor, como hermanos, Señor, como hermanos en Cristo, Señor, reconociéndote a ti como el cabeza, Señor, reconociéndote a ti, Señor, como el pastor, Señor, de esta grace, Señor. Yo te pido, Señor, en este día también, Señor, que seas tú, Señor, que si hay alguien, Señor, en este día, Señor, que ha sentido en su corazón, Señor, que necesita, Señor, de oración, que necesita de ti, Señor, que pase al frente en esta noche, Señor.